¿Qué es la lengua? Resumen. Todos estamos íntimamente familiarizados con al menos una lengua, la nuestra. Sin embargo, pocos nos detenemos a pensar qué sabemos cuando conocemos una lengua. Ningún libro contiene o podría contener la lengua inglesa o rusa o zulú. Las palabras de una lengua pueden figurar en un diccionario, pero no todas las frases. Los hablantes utilizan un conjunto finito de reglas para producir y comprender un conjunto infinito de frases posibles. Estas reglas forman parte de la gramática de una lengua, que se desarrolla cuando se adquiere el idioma e incluye el sistema de sonidos, la fonología, la estructura y las propiedades de las palabras, la morfología y el léxico, cómo se pueden combinar las palabras para formar frases y oraciones, la sintaxis y las formas en que se relacionan los sonidos y los significados, la semántica. Los sonidos y los significados de las distintas palabras se relacionan de forma arbitraria. Si nunca hubiera escuchado la palabra sintaxis, no sabría lo que significa por sus sonidos. Los gestos que utilizan los signantes también están relacionados de forma arbitraria con sus significados. La lengua, pues, es un sistema que relaciona los sonidos o los gestos de las manos y el cuerpo con los significados. Cuando se conoce una lengua, se conoce este sistema. Este conocimiento, competencia lingüística, es diferente del comportamiento, rendimiento lingüístico. Uno tiene la competencia para producir una frase de 1.000.000 de palabras, pero las limitaciones de rendimiento, como la memoria y la resistencia, impiden que esto ocurra. Hay diferentes tipos de gramáticas. La gramática descriptiva de una lengua representa el conocimiento o la capacidad lingüística inconsciente de sus hablantes. Dicha gramática es un modelo de la gramática mental que posee cada hablante de la lengua. No enseña las reglas de la lengua, describe las reglas que ya se conocen. Una gramática que intenta legislar lo que debe ser su gramática se llama gramática prescriptiva. Prescribe, no describe, salvo de forma incidental. Las gramáticas didácticas se escriben para ayudar a las personas a aprender una lengua extranjera o un dialecto de su propia lengua. Cuanto más investigan los lingüistas los miles de idiomas del mundo y describen las diferencias entre ellos, más descubren que esas diferencias son limitadas. La gramática universal constituye el componente innato de la facultad lingüística humana que hace posible el desarrollo del lenguaje en los niños. La forma en que los niños adquieren el lenguaje es una prueba fehaciente de la existencia de la gramática universal. Los niños aprenden el lenguaje por exposición, no necesitan que se les enseñe deliberadamente, aunque los padres pueden disfrutar enseñando a sus hijos a hablar o a hacer señas. Los niños aprenden cualquier lenguaje humano al que estén expuestos y lo aprenden en etapas definidas, empezando a una edad muy temprana. El hecho de que los niños sordos aprendan el lenguaje de señas demuestra que la capacidad de oír o producir sonidos no es un requisito previo para el aprendizaje del lenguaje. Todas las lenguas de señas del mundo
que difieren como las lenguas habladas. Son sistemas visuales gestuales tan desarrollados y estructuralmente complejos como las lenguas habladas. La primera lengua de señas utilizada en Estados Unidos es la lengua de señas americana. La capacidad de los seres humanos para adquirir, conocer y utilizar el lenguaje es una capacidad de base biológica arraigada en la estructura del cerebro humano y se expresa en diferentes modalidades, hablada o de señas. Si el lenguaje se define simplemente como un sistema de comunicación o la capacidad de producir sonidos del habla, entonces el lenguaje no es exclusivo de los humanos. Sin embargo, hay ciertas características del lenguaje humano que no se encuentran en los sistemas de comunicación de ninguna otra especie. Una propiedad básica del lenguaje humano es su creatividad, la capacidad del hablante de combinar las unidades lingüísticas básicas para formar un conjunto infinito de oraciones gramaticales bien formadas, la mayoría de las cuales son novedosas, nunca antes producidas u oídas. Las lenguas humanas están formadas por unidades discretas que se combinan según las reglas de la gramática de la lengua. Las lenguas humanas también nos permiten hablar de cosas que están alejadas en el tiempo y el espacio de nuestro entorno inmediato o de nuestro estado mental o físico. Estas son las propiedades de discreción y desplazamiento y distinguen el lenguaje humano de las lenguas de otras especies. Durante muchos años, los investigadores se han interesado por la cuestión de si el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. Ha habido muchos intentos de enseñar a los primates no humanos a comunicarse mediante el lenguaje de señas o sistemas simbólicos que se asemejan al lenguaje humano en ciertos aspectos. En general, los resultados han sido decepcionantes. Algunos chimpancés han sido entrenados para utilizar un número impresionante de símbolos o signos, pero un examen minucioso de sus enunciados multiseñales revela que, a diferencia de los niños, los chimpancés muestran poca creatividad o espontaneidad. Sus expresiones son muy imitativas, ecoicas, a menudo con indicaciones involuntarias de los adiestradores, y tienen poca estructura sintáctica. Algunos perros muy inteligentes también han aprendido un número importante de palabras, pero su aprendizaje se limita a un contexto específico y es probable que sus significados para estas palabras sean muy diferentes de los significados simbólicos o referenciales que aprendería un niño humano. La hipótesis de Sapir-Whorf sostiene que la lengua que hablamos determina o influye en nuestros pensamientos y percepciones del mundo. Muchas de las primeras pruebas en apoyo de esta hipótesis no han resistido la prueba del tiempo. Estudios experimentales más recientes sugieren que las palabras y la gramática de una lengua pueden afectar a aspectos de la cognición, como la memoria y la categorización.